Bueno, y hubo elecciones en el viejo continente, las fuerzas ultras sacuden a la Unión Europea, pero los partidos europeístas retienen todavía la mayoría. Según los resultados provisionales en las elecciones a la Eurocámara, estamos hablando de 720 bancadas, los populares, los socialdemócratas, liberales, los verdes obtienen el 63% de los votos, pese, y esto es lo que preocupa, el ascenso, ¿verdad?, que han hecho los euroescépticos, grupos a veces ultranacionalistas o de derecha extrema en países, y eso es lo también preocupante, como por ejemplo Alemania y Francia, que son los motores, el eje austro-franco, ¿verdad?, de lo que es la Unión Europea. Bueno, son temas que queremos abordar aquí en Pauta Global con Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas, académica de la Universidad de Concepción, quien ya está conectada con nosotros. Paulina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gusto saludarlos a ambos, Gaby, Amaro. Igualmente, un tema que ha acaparado la prensa europea, pero también tenemos interés aquí en nuestro país de darle una mirada en profundidad. Y en primer lugar me gustaría preguntarte, Paulina, ¿para qué sirve el Parlamento Europeo? ¿Qué se vota finalmente? Y si los europeos están al tanto de lo que están sufragando. Mira, la verdad es que bastante pocos saben de lo que votan, porque si bien son 27 elecciones, en el fondo son 27 estados, 27 elecciones, cada uno de ellos elige un número determinado de parlamentarios atendiendo a su población. La verdad es que la gran mayoría de ellos, no te puedo decir todos porque yo no hablo todos los idiomas y no sigo a los 27, pero de los que yo sigo, la verdad es que la campaña es bastante en clave local y las campañas son absolutamente a nivel nacional y no se enteran mucho cuál es la función del Parlamento Europeo. Ahora, el Parlamento Europeo es colegislador junto con la Comisión Europea y además con el avance en la integración europea, el Parlamento ha ido cada vez teniendo un rol más importante que en sus orígenes, y junto a el Consejo de la Unión Europea, finalmente, son quienes dictan una gran parte de la legislación que se aplica directamente a más de 450 millones de personas como derecho europeo. Por lo tanto, es muy importante la función que cumplen, pero sin embargo, insisto, poco se habla de lo que hace el Parlamento de la Unión Europea y política europea en las campañas en cada uno de los estados. Claro, una votación que llega en un momento bien importante justamente para el bloque, pensando en los problemas que van desde las guerras en Ucrania, en Gaza, inmigración, cambio climático. O sea, tenemos ahí muchos factores que se van mezclando. Así es. De hecho, los 5 años que duró la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, quien probablemente sea la nueva presidenta de la Comisión por 5 años más, así como se dieron los resultados ayer, y sin recurrir a la ultra, fue una comisión que partió el 2019, ella con una votación muy estrecha, porque debemos decir que son los gobiernos quienes nombran a quien va a ser el próximo presidente de la Comisión Europea, que es como el Ejecutivo, pero es el Parlamento quien debe darle la confianza, y ella ganó por 9 votos. Ahora partió, le tocó la pandemia, le tocó los coletazos de la crisis económica, le tocó también la guerra de Ucrania y finalizando ahora con la guerra en Gaza. Por lo tanto, ha sido bastante compleja su periodo, donde lo ha hecho relativamente bien, sobre todo respondiendo a la crisis sanitaria. Bueno, una de las cosas, Paulina, un gusto además tenerte en el programa, es que llama la atención que dos motores propiamente tal de la Unión Europea, como es Alemania y Francia, han sido particularmente golpeados. No es probable que en todo caso la unidad de Europa esté en jaque, pero lo que sí llama la atención, y no sé si coincides, es que ha habido una suerte de normalización de ver estas posturas, estas facciones extremas ahora, como algo más normal y hacia lo que puedo efectivamente votar y propender. Sí, efectivamente, lo que antes se le llamaba el cordón sanitario, que era votar contra determinados partidos, movimientos que tenían ideas, sobre todo que han causado un trauma muy grande en Europa, tanto por la Primera, Segunda Guerra Mundial y el periodo entre guerras, y que además van en contra de los valores de la Unión Europea que están establecidos en el propio tratado, en el artículo 2, respecto a los derechos humanos, al Estado de Derecho, a la separación de funciones, etcétera. Bueno, y que hoy día ya no sea tabú,
que ya ese cordón sanitario casi no existe. Incluso hoy día en la mañana yo leí un artículo de Anthony Gutiérrez Rubí que hablaba justamente que se ha perdido el miedo a votar por aquellos populismos más radicales y ciertas ideas que van en contra de estos valores fundamentales de la Unión. Y es así, y esto ya lo vemos en un país tan importante como Alemania, en el cual Alternativa para Alemania, que es un partido que nació en 2012, primero como partido contra el euro, pero con la crisis de la migración, bueno, tomaron el tema anti-inmigración muy fuerte. Bueno, hoy día tuvieron el segundo lugar y ya han llegado al Bundestag y ya han tienen alcaldía y en Alemania. O sea, estamos hablando ya de un país que es muy importante y esto se replica en muchísimos otros países de los 27. Oye, una cosa que ha cogido por sorpresa incluso a los propios macronistas es que Emmanuel Macron ha disuelto la Asamblea General. ¿Por qué hace una cosa como esta? Y además lo hace también en la víspera de los Juegos Olímpicos en París. Sí, la verdad es que fue muy sorprendente. Yo no lo voy a creer ayer cuando vi su discurso. Él dice en el discurso que lo hace primero reconociendo la gran derrota, porque es una gran derrota. Sacó la mitad de los votos que obtuvo el partido Rassemblement National, que es el de Marine Le Pen, que en las elecciones anteriores siempre había ganado el partido de Le Pen. No es primera vez. Lo que pasa es que esta vez le sacó el doble, y eso obviamente es un tremendo varapalo para él, que es el gran representante, el presidente de la República, y lo tomó como una derrota de esto. Entonces, él dice en su discurso: quiero dejarle finalmente la decisión al pueblo, confío en ustedes, dice, y disuelve la Asamblea Nacional, que es como la Cámara de Diputados. Él tiene la facultad de hacerlo, y el 30 de junio será la primera vuelta, el 7 de julio la segunda, para saber cuál va a ser la conformación de esta Cámara Política, de la cual depende el gobierno, es decir, el primer ministro y el gobierno, pero no así el presidente de la República, porque esa es la diferencia entre un sistema parlamentario y el francés. Claro. Porque el presidente de la República, que Macron, fue elegido por las urnas y dura 5 años, claro, y no puede ser, no depende de la mayoría. Pero no tenía la obligación de hacerlo. Ninguna obligación, es un gesto político, está jugando con fuego. Yo estuve leyendo algunas editoriales y algunos artículos en Francia, y algunos sencillamente se lo están reprochando, porque si llega a haber una mayoría del partido Le Pen, habría cohabitación política, como se llama en Francia, pero esta vez, que ha habido otras veces, pero esta vez sería entre un liberal como es Macron con la extrema derecha, quien gobernaría. O sea, esa Francia no quiero ni imaginármela. Claro, hablando de estas extremas derechas, tú nombrabas a Marine Le Pen, que ha agarrado muchísima fuerza en el último tiempo. Tal vez es más carismática que su papá, también podríamos decirlo. Lo es, claramente, sí. ¿No es un error, Paulina, porque algunos lo han planteado así, asimilar a la extrema derecha europea filonazi con Vox, por ejemplo, de España? A ver, en el Parlamento Europeo hay 7 grupos, más los no inscritos. Y dentro de esos 7 grupos hay 2 grupos distintos que representan a lo que en general podríamos llamar ultraderecha, derecha radical, extrema derecha. La verdad es que hay distintos nombres según los autores. Uno, que es el grupo que sería un poquitito más moderado, que se llama los europeos conservadores y reformistas, que es un grupo que fue creado por el Partido Conservador del Reino Unido cuando estaba en la Unión Europea, que era euroscéptico, y que a ese grupo pertenece justamente Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia, Vox y PiS, que es el Partido por la Libertad y la Justicia de Polonia, que perdieron el gobierno y ahora también perdieron las elecciones. Y el otro grupo se llama Identidad y Democracia, que son más de extrema, y ahí está el partido de Marine Le Pen, y está junto con Matteo Salvini, que es la Lega, la antigua Lega Norte, en Italia, y ellos forman parte de ese grupo. Y entre ellos tienen diferencias fundamentales. Por ejemplo, en el caso de Giorgia Meloni, ella es absolutamente contraria a Rusia y favorece lo que es Ucrania y la guerra de Ucrania,
En cambio, este otro grupo no, incluso Marine Le Pen tiene en el pasado acercamientos muy cercanos a Putin, lo mismo Salvini, e incluso apoyado financieramente. Sí, ahí aprovecho de preguntarte, tú nombrabas lo que estaba pasando con Francia y la decisión que toma el presidente Macron, pero en Alemania, que también vivió una especie de mini terremoto, está justamente ahí el presidente Gabriel Boric, y ambos han alertado del avance de fuerzas populistas que cuestionan o no valoran la democracia, y el propio Scholz que está ignorando las peticiones de dimisión. Él quiere aguantar hasta el 2025, cuando haya elecciones. Bueno, veremos. La verdad es que la coalición llamada Semáforo en Alemania, se llama así por los colores de cada uno de los partidos, que es de la socialdemocracia, los verdes y los liberales. En la oposición está el Partido Popular, que en este caso sería la Democracia Cristiana, la CDU, que antes estaba Angela Merkel, y además la otra oposición, que es Alternativa para Alemania. Hace tiempo que viene criticándose este gobierno, la popularidad de Scholz ha caído muchísimo, y así ha quedado demostrado en estas europeas también, en las cuales en primer lugar quedó el partido, la CDU, en segundo lugar Alternativa para Alemania, y luego quedaron los tres partidos de gobierno. Por lo tanto, la presión para que adelante elecciones es indudable, porque en un sistema parlamentario se puede llamar elecciones, se puede, por lo tanto, disolver la Cámara y hacer que nuevamente el poder de decisión de quién sea el gobierno vuelva a la ciudadanía. Cosa que nosotros no tenemos como sistema presidencial. Por eso es una diferencia entre el sistema parlamentario, el sistema presidencial, y también se diferencia del sistema francés, que es semipresidencial o semiparlamentario, según como lo queramos ver, que es un mix entre ambos. Bueno, estamos hablando con Paulina Astroza, que es académica de la Universidad de Concepción, en torno al resultado y las repercusiones que ha habido en esto que son los comicios en la Unión Europea. ¿Podría, en torno a los grandes temas, decirse que Putin sale favorecido con estos resultados a partir de lo que es la guerra en Ucrania? Y también, ¿qué pasa con los verdes, que aunque disminuidos pueden ser clave en el juego político de las alianzas, y ellos abrazan la agenda de cambio climático? Bueno, Putin, también estuve leyendo en la mañana varios artículos, y por parte de las declaraciones del Kremlin, o sea, ellos celebran todo lo que pueden celebrar, pero la verdad es que no es mucho más lo que pueden celebrar, porque tal como tú lo señalabas, los tres grandes partidos, los tres grandes grupos, que es el Partido Popular, la Socialdemocracia y los liberales, bajaron de un 59% que tenían todos juntos hasta ahora a un 56%, o sea, solo 3 puntos bajaron. Sumado también a otros partidos que son contrarios a Rusia, esto no cambia en ese sentido. Entonces, ahí no hay mucho que haya que celebrar por parte de Putin. Y la agenda verde, la verdad es que, aunque hayan bajado los verdes en su votación, este tema del cambio climático es un tema que los otros partidos también han hecho suyos. Ya no es un tema que es solo de los verdes. Y la transición ecológica, lo que significa los efectos negativos del cambio climático, sobre todo no depender del petróleo y del gas ruso, los obliga necesariamente a seguir con la agenda verde, a esta transición ecológica, y por eso va a seguir habiendo mucho interés en nuestro litio, hidrógeno verde y tierras raras. Claro que sí. Paulina Astroza, como siempre, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Pauta Global, dándole esta mirada, este zoom justamente a los resultados de estas elecciones ahí en Europa. Gracias a ustedes y saludos. Y primera vez que me entrevista Maro. Sí. No, yo varias veces. Adiós, que estén bien. Nos vemos, cariños. Chao.